Metodología del retiro de autoconocimiento, autotransformación y liberación, basado en las enseñanzas del Bhagavad Gita. El retiro se basa en la armonización de asanas, los versos claves del Gita, la meditación y finalmente un satsang. 1. Asanas de yoga. Vamos a proponer una serie de asanas relacionadas con el concepto clave del Gita que vamos a estudiar. El objetivo, sobre todo, de introducir las asanas es que aquietes la mente para que captes mejor la esencia de ese verso clave del Bhagavad Gita. Tras la asana, yo explicaré el concepto clave que vamos a debatir sobre el Bhagavad Gita. Y entre todos, como os decía, debatiremos, haremos un satsang sobre el significado de ese verso y sobre cómo aplicarlo en tu vida, que al final es lo importante. Cómo aplicar esos grandes mantras que nos va a dar el Gita. Y tras la explicación, y eso no lo haremos verso a verso, sino por bloques, haremos una meditación guiada sobre el concepto estudiado, de forma que puedas asimilar y profundizar en esas enseñanzas. Hay un tema que hay que decir, y es que el Bhagavad Gita es un libro muy antiguo, seguramente escrito entre el siglo V y el III a.C., nadie lo sabe muy bien, fue compilado por Vyasa, pero la guerra del Mahabharata seguramente tuvo lugar mucho antes. Es decir, es un texto muy antiguo. Por otro lado, en el hinduismo, en el Sanatana Dharma, no existe una autoridad central, un papado como en el cristianismo, alguien, una institución que diga lo que es correcto y lo que no. Quiero decir, una de las características del Gita, del hinduismo, es que nadie dice lo que es correcto y no. Hay las shastras, las reglas, de los cuales el Bhagavad Gita es una. ¿Qué quiero decir con esto? Que diferentes swamis, diferentes acharyas, sabios, han establecido sus interpretaciones del Bhagavad Gita y a partir de ahí se han creado las principales escuelas que hoy conocemos como el Bhakti o la Advaita Vedanta, creada o fundada por Adi Shankara. Entonces, muchas veces cuando lees los versos del Gita, a veces cuesta entenderlos. Y por ello es necesario recurrir a las interpretaciones de estos grandes swamis que han hecho o bien interpretaciones de la Bhagavad Gita o han hecho suyos los principios del Gita en sus vidas. Yo trabajo básicamente con 5 o 6 comentaristas o personas que han vivido el Gita en su vida, y son, uno, Sri Ramakrishna Paramahansa, quizás el más importante, que es era un iletrado monje que veía a Dios del siglo XIX, nació en Calcuta, y fijaros que es considerado como una encarnación de Rama y Krishna, una encarnación en la tierra de la divinidad de Rama y de Krishna, las dos grandes epopeyas del hinduismo, y que gente como Gandhi o Sri Aurobindo le considera una encarnación. Ramakrishna es la luz que iluminará el renacimiento de India. Su discípulo fue Swami Vivekananda y es otro de los grandes swamis que vamos a utilizar. Swami Vivekananda, para que tengas una idea, fue el introductor del Vedanta y del Gita y del Raja Yoga en Occidente. El tercero es Gandhi, mi admirado Gandhi. Es el líder de la no violencia y es autor de una versión del Bhagavad Gita, que es el Gita de acuerdo a Gandhi, que yo he traducido al español. Recordad que también he traducido casi toda la obra de Vivekananda. Luego trabajaremos con Swami Sarvapriyananda, que es el monje de la orden Ramakrishna. Swami Vivekananda, al morir Ramakrishna, funda la orden Ramakrishna, que está por todo el mundo. Tienen hospitales, colegios, universidades y luego tienen los centros Vedanta. En Nueva York hay uno, que es la Sociedad Vedanta de Nueva York, y este Swami es el que está impartiendo, yo creo, una de las sabidurías más grandes actuales sobre el Bhagavad Gita. Tiene un canal de YouTube que os lo recomiendo. Otro de los swamis que vamos a utilizar es Swami Vidyaprakashananda, que es autor del Gita Parankandam, que también he traducido el Bhagavad Gita. Y también utilizaremos puntualmente a Swami Sivananda, que también hizo su versión del Bhagavad Gita. Eso nos garantiza que vamos a tener una imparcialidad en los puntos de vista, es decir, si un intérprete del Bhagavad Gita tiene un enfoque más dedicado a la devoción, al Bhakti, pues seguramente los comentarios irán por el Bhakti, y si es un jnana, irán más por el conocimiento. Así pues que, sintetizando, la metodología se basa en 3 partes, que es las asanas de yoga,
explicación del concepto y meditación guiada. Soy Pedro Ronell, soy traductor de la Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda, como os he dicho, y estaré encantado de compartir con vosotros mis conocimientos sobre el Gita. Muchísimas gracias.